primer concierto en que vamos a participar en el primer Festival de Música Sacra de Granada se celebra el día 4 de octubre, el día 4 de octubre, que es viernes a las 21 horas, y es en la iglesia de Santo Domingo. Y entonces en este concierto nosotros abordamos un repertorio que es un repertorio polifónico y que hemos titulado Sicut Púrpura Regis, ¿no? Un título en latín, como la púrpura del rey, que es una frase sacada del Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces el concierto está estructurado siguiendo, digamos, la línea, porque siempre normalmente intentamos montar un programa pues, temático, ¿no? Que no sea una sucesión de obras sin hilación, sino que tengan relación entre ellas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos pues la relación de la música inspirada en el Cantar de los Cantares, uno de los libros de la Biblia, que a su vez está relacionada con música dedicada a la Virgen, ¿no? Porque en el Cantar de los Cantares, aunque es un libro del Antiguo Testamento, pero muchas veces se ha interpretado en el Renacimiento a la luz de la teología mariana. Entonces, pues hemos buscado pues, unos repertorios de 3 autores que tienen esa dualidad, ¿no? de finalidades, ¿no? El repertorio mariano o del Cantar de los Cantares relacionado con el repertorio mariano. Y por otro lado también queríamos rendir homenaje a Francisco Guerrero, que es un compositor que este año se celebra el 425 aniversario de su fallecimiento. Y entonces, pues un poco recuperar algunas obras suyas, no recuperarlas, son obras conocidas, pero bueno, interpretarlas, ¿no? Recientemente. Entonces, como decía, el programa está en la línea temática, pero está estructurado en torno a 3 autores. Uno es Francisco Guerrero, que como digo celebra el aniversario. Otro es Palestrina, el gran Palestrina, que es el año que viene se celebra el 500 aniversario, ¿no? El 500 centenario de su nacimiento, perdón. Y bueno, es un gran autor que hay que celebrar. Y finalmente Tomás Luis de Victoria, que es quien nos da nombre. Entonces hemos articulado el programa siguiendo eso, obras de 3 autores con esa línea argumental que hemos comentado.